Hello, this is Miriam, and for the next half hour, I will be reading articles published between August the 4th and August the 8th, 2026, from the New York Times Spanish edition on the Niagara Frontier Radio Reading Service. Los síntomas de la ciclospora pueden volver incluso después del tratamiento por Caroline Hopkins Legaspi y Danny Blum, publicado el 8 de agosto de 2026. Angie Onofre pensó que finalmente se había recuperado de la peor enfermedad intestinal de su vida. 2 semanas después, mientras comía palomitas de maíz, de pronto sintió unas ganas conocidas de correr al baño. De inmediato pensé, oh no, dijo Onofre, de 25 años, una pasante de informática que vive en Brooklyn. La intensa diarrea que creía que se había curado con el antibiótico Bactrim había vuelto con más fuerza. Sus síntomas empeoraron tanto que tuvo que ir al hospital, donde una segunda prueba de ciclospora confirmó que el parásito seguía presente en sus heces y le administraron líquidos por vía intravenosa para rehidratarla. En medio del peor brote de ciclosporiasis en la historia de Estados Unidos, los expertos en salud intentan comprender cómo se comporta en el intestino este parásito que se transmite a través de alimentos o agua contaminados con heces humanas. Antes del reciente aumento de infecciones, no era común tener brotes de ciclospora de una magnitud siquiera cercana a esta en Estados Unidos. Como resultado, se ha investigado poco sobre el comportamiento de una infección típica. Lo que está claro, dicen los expertos de salud, es que los síntomas pueden ir y venir, a veces varias veces en el transcurso de algunas semanas. Eso puede ser muy perturbador para los pacientes, dijo Roy Gulick, jefe de enfermedades infecciosas en Weill Cornell Medicine. Creen que están mejorando y luego, ¡pum!, regresa otra vez. Brittany León, una enfermera de 31 años que vive en Pittsburgh, comentó que una infección por ciclospora la atacó de la nada el 13 de julio. Acababa de terminar de cenar con su esposo cuando tuvo que correr hacia el baño. Durante 5 días, dijo, permaneció prácticamente pegada al inodoro. Solo podía comer paletas heladas y pan tostado. Cuando los síntomas desaparecieron, lo celebró pidiendo una sopa de boda italiana. No había pasado ni una hora cuando todo empezó de nuevo, dijo. Soportó otra semana de síntomas intermitentes, incluida la reaparición de la diarrea. Corey Fisher, médico de medicina familiar en la clínica Cleveland en Ohio, dijo que no tiene una idea clara de la frecuencia con la que reaparecen los síntomas de la ciclospora. En un año normal casi nunca atiende a pacientes con ciclosporiasis, comentó. Este verano ha tratado a más de 2 decenas. Las infecciones por ciclospora pueden variar en duración y gravedad, explicó Kulik. Algunas personas casi no experimentan síntomas y combaten el parásito sin tratamiento. Otras terminan con diarrea, ya sea constante o intermitente, por más de un mes. En promedio, los síntomas duran alrededor de 3 semanas sin tratamiento, dijo Gulick, aunque los antibióticos pueden disminuir la duración. No existe una definición formal de lo que cuenta como una recaída ni claridad sobre cómo diferenciar una recaída del típico vaivén de los síntomas. Cuando las personas sí tienen síntomas recurrentes, el por qué no siempre está claro, señaló Gulick. En un pequeño estudio publicado en el 2011, investigadores en Quebec encontraron que entre 100 personas que contrajeron ciclospora durante un brote allí en el 2005, 25 tuvieron síntomas que volvieron después de al menos 3 días sin diarrea. En promedio recayeron 2 veces en un periodo de 3 meses. Los pacientes con recurrencias incluyeron a los que recibieron antibióticos y a los que no. Las personas que no terminan el ciclo completo de antibióticos también corren el riesgo de presentar síntomas recurrentes, dijo Alexander Shaw, jefe de enfermedades infecciosas en el NYC Health and Hospitals Woodhull. Si las personas sienten que el medicamento está funcionando después de 1 o 2 días,
podrían decidir dejar de tomarlo. Es una mala idea, dijo Shaw, ya que eso podría dejar parásitos residuales. También es posible que lo que parece un retorno de las ciclosporas sea más bien una complicación persistente, como el síndrome de intestino irritable postinfeccioso, dijo Shaw. En esta situación, el cuerpo eliminó el parásito, pero el daño intestinal residual causa más diarrea y calambres, señaló. El síntoma del síndrome del intestino irritable postinfeccioso suele resolverse con el tiempo, dijo Fisher. Esto fue un resumen del artículo. Próximo artículo. ¿Qué funciona de verdad para el dolor de rodilla? Por Alessandra Di Corato, publicado el 5 de agosto de 2026. Después de la espalda, las rodillas son el segundo lugar más común de dolor crónico en el cuerpo. Muchas personas experimentarán dolor de rodilla en algún momento de su vida, ya sea por lesiones en el cartílago y el tejido blando, como adultos jóvenes activos, o por el desgaste a medida que envejecen. Al ser tu articulación más grande, tus rodillas absorben fuerza cuando haces deporte, subes escaleras y te metes en la cama. Ese estrés puede desgastar tus articulaciones y, si ya tienes una lesión, provocar un dolor que puede ir desde incómodo hasta debilitante. El dolor crónico puede ser particularmente agotador física, financiera y emocionalmente, dijo Matthew Abdel, cirujano ortopédico de la Clínica Mayo. Hay quien podría no decirte, oye, la rodilla me está matando, dijo, pero mientras te hablan de algo que es totalmente ajeno, están pensando en ello. Afortunadamente, hay medidas que puedes tomar para controlar las molestias, mantener tu movilidad y prevenir lesiones en el futuro. No pasas necesariamente de la nada de me duele la rodilla a operarte, dijo Robert Turner, fisioterapeuta del Hospital de Cirugía Especial en Nueva York. Aquí te explicamos cómo distinguir entre los tipos comunes de dolor de rodilla y lo que recomiendan los expertos para tratarlos. Causas comunes del dolor de rodilla. La causa más común del dolor crónico de rodilla, en particular en adultos de 55 años o más, es la osteoartritis. Con esta afección, el cartílago de tus articulaciones se desgasta y pierde su capacidad para absorber impactos. Esto provoca inflamación, hinchazón ocasional y un dolor que por lo general empeora con el tiempo, aunque puedes tener días buenos y malos, dijo Nicolás Carcela, cirujano ortopédico de la Clínica Cleveland. Ese dolor puede ser agudo o palpitante y puede ocurrir en distintas partes de la rodilla, a los lados o debajo de la rótula. Las personas con osteoartritis suelen sentir rigidez por la mañana y por lo general les resulta más fácil moverse más tarde en el día. Entre las personas físicamente activas, las lesiones por uso excesivo también son causantes comunes de dolor de rodilla. Estas lesiones suelen ser causadas por aumentar repentinamente la intensidad, duración o volumen de tu ejercicio. Los corredores de fondo pueden ser propensos al síndrome de la banda iliotibial, que se deriva de un movimiento repetitivo y causa dolor en la parte exterior de la rodilla. El uso excesivo, la debilidad en los músculos cuádriceps, una mala alineación de la rodilla y las lesiones previas pueden provocar el síndrome de dolor patelofemoral, también llamado rodilla de corredor, el cual causa dolor debajo de la rótula. El dolor de rodilla también puede aparecer de forma repentina después de una caída o un accidente mientras haces deporte o incluso tan solo al agacharte en el jardín. Con estas lesiones, el dolor puede ser agudo e intenso. Una de las lesiones de rodilla más comunes es un desgarro en tu menisco, una pieza de cartílago en forma de media luna que absorbe los impactos y ayuda a mantener tu rodilla estable. Los desgarros suelen ser causados por un movimiento de torsión y pueden resultar en un dolor agudo, hinchazón y dificultad para doblar la articulación después. Tiende a ser un evento que la persona recuerde, dijo Scarcella. Los esguinces de
ligamentos son otra lesión común que ocurre cuando uno de los 4 ligamentos principales de tu rodilla, bandas de tejido conectivo similares a cuerdas que proporcionan estabilidad, se estira demasiado o se desgarra. 2 ligamentos que se lesionan con frecuencia son el ligamento colateral medial y el ligamento cruzado anterior. Con un desgarro del ligamento cruzado en particular, podrías sentir un chasquido. Tratamiento del dolor por uso excesivo y artritis. Incluso si tu dolor ha aparecido de manera gradual, deberías considerar consultar a un fisioterapeuta. Ellos pueden ayudarte a identificar formas en las que te mueves que podrían estar contribuyendo a tu dolor de rodilla, como debilidad en tus caderas o una tendencia de tus pies a colapsar hacia adentro, dijo Turner. Ellos sabrán si debes consultar a un médico. Si tu dolor es crónico, en lugar de ser el resultado de una lesión nueva, fortalecer los músculos alrededor de la rodilla, tanto por encima, tus glúteos, flexores de la cadera, cuádriceps e isquiotibiales, como por debajo, tus pantorrillas y músculos de los tobillos, puede ser efectivo para reducir el dolor de diferentes causas y prevenir futuras molestias. Para el dolor patelofemoral, fortalecer tus cuádriceps, abductores de cadera y músculos del tronco, así como estirar tus cuádriceps puede ayudar. El ejercicio también puede reducir el dolor por osteoartritis y puede ser tan efectivo como los analgésicos de venta libre. Las formas de ejercicio aeróbico de menos impacto como andar en bicicleta, nadar o usar la elíptica pueden ser buenas opciones si tu rutina habitual es dolorosa. Algunos estudios han demostrado que el uso de vendajes y de zapatos estables con buen soporte también pueden ayudar a reducir el dolor de rodilla. Si los cambios en el estilo de vida y los medicamentos orales no ayudan, tu médico podría recomendar inyecciones de esteroides. Estas pueden reducir tu dolor por algunas semanas cada vez, pero no se recomiendan para un uso frecuente, dijo Scarcella. Hay evidencia contraria en apoyo a las inyecciones de ácido hialurónico para reducir el dolor, pero algunos médicos dicen que pueden ayudar a los pacientes con osteoartritis menos avanzada para los que otros tratamientos han fallado. Algunos médicos pueden recomendar inyecciones de plasma rico en plaquetas para reducir el dolor en ciertos pacientes, pero estos tratamientos pueden ser costosos y no se han comprobado que regeneren el cartílago, dijo Joan Borgstein, directora de medicina regenerativa en Mass General Brigham. Si has probado una variedad de tratamientos y tu dolor todavía afecta tu calidad de vida, tu médico podría recomendar una cirugía de reemplazo de rodilla. Tratamiento de lesiones. Para lesiones repentinas, Turner recomienda detener la actividad que causó el dolor y aplicar hielo alrededor de la circunferencia de las articulaciones en lugar de solo en la parte delantera. Los analgésicos de venta libre como el ibuprofeno o las alternativas tópicas pueden ayudar. Ciertas lesiones como un desgarro del LCA o del menisco pueden requerir cirugía en algunos pacientes. LCA significa ligamento colateral medial. Deberías consultar a un médico si sientes la rodilla inestable o si tienes un dolor repentino, agudo y punzante. No puedes utilizar las escaleras o no puedes caminar más de 4 pasos sin dolor, dijo Turner. Tampoco deberías ignorar una fiebre, la cual puede ser signo de una infección. ¿Cómo mantener tus rodillas sanas? Muchos factores de riesgo para el dolor de rodilla están fuera de nuestras manos, dijo Abdel. No puedes cambiar tu edad ni tu genética, por ejemplo, pero mantener un peso corporal saludable puede ayudar a reducir la carga sobre tus rodillas. Cada paso ejerce una carga de 2 a 3 veces tu peso corporal sobre tu rodilla. Mantenerse activo también es importante, aunque es un error común pensar que algunas formas de ejercicio afectan de forma negativa a tus rodillas.
Los músculos debilitados por la inactividad pueden aumentar tus riesgos de desarrollar osteoartritis más adelante. Incluso si tienes artritis, siempre y cuando seas flexible y fuerte, comas bien y descanses de manera adecuada, vas a tener un funcionamiento mucho mejor y menos síntomas, dijo Borgstein. Así que incluso si no podemos prevenirlo por completo, sin duda podemos controlarlo de manera proactiva. You are listening to a reading of articles from the New York Times Spanish edition on the Niagara Frontier Radio Reading Service. 8 podcasts sobre bienestar que recomiendo, por Yancy Dunn, publicado el 8 de agosto de 2026. Una forma que tengo de motivarme para hacer las tareas aburridas, recoger ramitas en mi jardín, cambiar la arena del gato mientras él me supervisa con aire irritado, es ponerme un podcast. Me encantan los programas animados y basados en investigaciones que me enseñan algo. Y aunque escribo sobre salud todo el día, en mi tiempo libre sigo buscando las opiniones de los expertos. Hace unos años escribí una columna sobre mis podcasts favoritos relacionados con la salud. Desde entonces muchos de ustedes me han pedido más recomendaciones. Aquí hay algunos podcasts más que pueden escuchar. Love Factually. Las películas suelen moldear nuestra forma de ver el amor. En esta serie, 2 psicólogos sociales analizan películas románticas populares desde una perspectiva científica. Ellie Finkel, profesor de psicología y administración en la Universidad Northwestern, y Paul Eastwick, profesor de psicología en la Universidad de California Davis, analizan películas como Love and Basketball, Cuando Harry conoció a Sally y Llámame por tu nombre. Comparten sus investigaciones sobre lo que estas películas aciertan y en qué se equivocan en cuanto a las relaciones. El segundo podcast, This Podcast Will Kill You. Anunciado como tu podcast favorito sobre enfermedades infecciosas, esta entretenida serie está presentada por Erin Welsh, ecóloga especializada en enfermedades y epidemiología, y Erin Allman Optic, epidemióloga y médica familiar. Los episodios suelen centrarse en la historia, la investigación y el tratamiento de una enfermedad o afección concreta, como la tuberculosis, el Parkinson o la disentería. Tercer podcast, On the Mind. Este atractivo podcast ofrece investigación y consejos sobre salud mental de una forma refrescante y directa. Con la ayuda de otros expertos, Daniel Knopfmacher, el vicepresidente de formación del Departamento de Psiquiatría de Weill Cornell Medicine, ha abordado temas como la inteligencia artificial y la psicoterapia, el diagnóstico y el tratamiento de delirio y el narcisismo. Cuarto podcast, All There Is with Anderson Cooper. A veces me sorprendo conteniendo la respiración cuando escucho este fascinante podcast sobre el duelo presentado por Cooper, el periodista de televisión que ha superado él mismo una profunda pérdida personal. En conversaciones íntimas y emotivas, él y sus invitados hablan de las personas que han perdido y de cómo afrontar las complejidades del duelo. Recomiendo este podcast a todo aquel que haya perdido a un ser querido. Quinto podcast, Medically Speaking with Dr. Eve Glazier. Eve Glazier, profesora de medicina en la Facultad de Medicina David Geffen de la Universidad de California en Los Ángeles, es una presentadora experta, muy hábil a la hora de desentrañar temas de salud complicados. Dirige debates animados y sinceros con expertos sobre una amplia variedad de cuestiones que afectan a los pacientes, como qué hay que saber sobre la anestesia y cómo lidiar con el dolor crónico. Sexto podcast, So Your Parents Are Old. Como miembro de la generación X que en su momento invitó a sus padres mayores a una comida para planificar el fin de la vida, este podcast me resulta inmensamente útil.
Lo inició la periodista Vanessa Grigoriadis para ofrecer un espacio de comunidad y asesoramiento a los hijos adultos que cuidan de padres mayores. Grigoriadis habla con expertos, muchos de los cuales comparten sus propias historias sobre sus padres, sobre cómo evitar las estafas dirigidas a las personas mayores, cómo organizar la vivienda para personas mayores y qué documentos son los más importantes cuando tus padres empiezan a necesitar ayuda. Séptimo podcast, The Second Opinion with Dr. Sharon. En este podcast ameno y accesible, expertos y pacientes debaten todos los aspectos de la salud femenina, la terapia de sustitución hormonal, la fecundación in vitro, la perimenopausia y cómo planificar un parto feliz. Lo presenta Sharon Malone, ginecóloga obstetra, especialista certificada en menopausia y autora del libro Superventas Grown Women Talk, una guía sobre el envejecimiento y la salud de la mujer. Octavo podcast, Maintenance Phase, presentado por Aubrey Gordon, activista y autora, y el periodista Michael Hobbs. Maintenance Phase desmonta con destreza las tendencias en materia de salud, dieta y bienestar. He escuchado todos los episodios desde que el podcast comenzó hace casi 6 años. Parece que a Gordon y Hobbs nunca se les va a acabar el material. Ambos son investigadores muy divertidos y minuciosos que se sumergen en los datos que hay detrás de modas pasajeras como el biohacking, la dieta a prueba de balas y los aceites de semillas. Próximo artículo. El matrimonio que adoraba ya no existía, por Annie Corsen, publicado el 8 de agosto de 2026. Benny y yo estuvimos casados durante casi 61 años, hasta que cumplimos más de 80. No éramos la pareja perfecta. Él era madrugador, yo noctámbula. Él veía deportes y noticias, yo me devoraba series policíacas británicas. A él le gustaba estar en casa, a mí salir. Por otro lado, él se interesaba mucho por mi trabajo, me llevaba en auto a donde tuviera que ir y siempre me dejaba las últimas cerezas del tazón. Criamos a un hijo maravilloso, viajamos, tuvimos una buena vida. Y luego envejecimos y la diversión se acabó. Benny padeció todo tipo de enfermedades, de próstata, riñón, corazón, ojos, tiroides, artritis, sepsis. Pasé horas en salas de emergencia y unidades de cuidados intensivos. Pasé días en espera con compañías de seguros, bancos y agencias de atención médica a domicilio. Siempre había creído que sería demasiado egoísta y aprensiva para ser su cuidadora, pero de alguna manera me las arreglé para limpiarle las heridas quirúrgicas, cambiarle los cáteres y ayudarlo a bañarse. Eso fue difícil, pero aún más difícil fue ver cómo la mente de Benny se iba nublando. Decidía prepararse un refrigerio matutino hirviendo 1 kilo de papas, y luego se olvidaba de apagar la cocina hasta que sonaba la alarma de humo. No recordaba cómo usar el control remoto del televisor y pasaba horas simplemente mirando al vacío. En mis momentos más oscuros volví a leer una cita budista de un amigo que decía: el sufrimiento comienza cuando la mente espera permanencia de lo que está destinado a cambiar. Acepta que nada permanecerá igual. Tuve que aceptar que el matrimonio que tanto apreciaba ya no existía y que el esposo al que tanto quería había desaparecido. Cuidar de Benny se convirtió en una ocupación de tiempo completo y puse mi propia vida en pausa. Aplacé las citas para cortarme el cabello y cancelé las citas con el dentista e hice algo que ningún actor o escritor independiente jamás había hecho. Rechacé trabajos. Perdí todo interés en socializar. Sí logré sacar pequeños momentos de placer, un breve paseo al atardecer por nuestro vecindario de Los Ángeles, una siesta por la tarde, una dieta reconfortante a base de grasa animal y chocolate. Pero aún así, cuando me despertaba por la mañana, me aterrorizaba el día sombrío que me esperaba
y temía la vida desoladora que tenía por delante. Benny, por otro lado, creía que su condición era solo un contratiempo temporal y les aseguraba a todos que mejoraba cada día. Estar en negación a veces puede ser una bendición. Entonces un día Benny se cayó y de repente, sin miedo ni dolor, se fue. Llamé al 911 y me comuniqué con un vecino. Pronto llegaron una docena más que se quedaron y me ayudaron a superar las interminables horas de lidiar con la ambulancia, la policía, la recogida del cuerpo y la búsqueda de diversos documentos. No puedo imaginar cómo habría manejado todo eso por mi cuenta. Nuestro grupo venía de Alemania, México, India y Texas. Trajeron vino y bocadillos. Pusimos la canción favorita de Benny de Louis Armstrong, What a Wonderful World, y nos reímos con las anécdotas sobre el comportamiento a menudo excéntrico de mi esposo. Esa vigilia sencilla y espontánea fue el homenaje que mi esposo, tan sencillo y sin complicaciones, hubiera querido. Al día siguiente me regalé una larga caminata y después de una ducha suave, el cielo sobre nuestra casa se iluminó con un arco iris más espectacular que jamás había visto. Unos minutos más tarde, unos amigos llamaron para decir que un halcón se había posado en el alféizar de su ventana y los había mirado fijamente durante 15 minutos antes de volar. Dijeron que el halcón era Benny, que venía a saludar y a despedirse. Ahora bien, no creo en fantasmas, espíritus ni nada de eso. Cuando alguna de mis amigas más fantasiosas me dice que mantenga la mente abierta, yo le respondo, no mantengas la mente tan abierta que se te caiga el cerebro. Pero por muy cínica que sea, aún así encontré un gran consuelo en la poesía de los arcoíris y las visitas de las aves el día después de la muerte de mi esposo. Nuestro hijo Jonathan voló desde la otra costa y decidimos recibir visitas de 5 a 7 de la noche, todas las noches durante su estancia. Estas fiestas poco convencionales, a medio camino entre el Shiva y el cóctel, fueron una forma maravillosa para mí de volver al mundo de los vivos. Me deshice de las sudaderas que había estado usando durante meses y redescubrí los placeres del lápiz labial rojo brillante y los collares llamativos. Mi hijo se hizo cargo de todas las tareas del hogar, lo cual fue una bendición porque odio las tareas del hogar, y yo había tenido toda la responsabilidad de ellas durante el deterioro de Benny. Después de que Jonathan se fue, tuve que aprender a vivir sola. Ya no era un nosotros, sino un yo. Establecí 4 reglas para mi nueva vida como soltera. Primero, busca toda la ayuda que puedas para los asuntos prácticos. El Seguro Social me negó los beneficios de viudez porque habían perdido su copia de mi certificado de matrimonio. Me tomó a mí y a un trabajador social muchas llamadas telefónicas y una visita a la oficina para resolver ese lío. Segundo, mantente ocupada. Todos los días me asignaba una tarea doméstica, un estante, un cajón, un armario. Fue liberador organizar el caos que Benny había dejado atrás. Además, me topé con algunos objetos entrañables que había olvidado, como un dibujo encantador que él había garabateado de los dos. Tercero, date un gusto. Me di el lujo de un masaje, un tratamiento facial y una manicura y pedicura por primera vez en mucho tiempo y todo me pareció maravilloso. Quizás solo necesitaba que me tocaran. Cuarto, interactúa con una persona en persona al menos una vez al día. Reinicié activamente mi vida social y cuando no tenía una cita, me acercaba a la tienda de segunda mano local para hacer un poco de terapia de compras y por lo general me encontraba con alguien que se detenía a charlar. Esas 4 reglas me han ayudado a adaptarme a mi nueva vida en solitario, que ha tenido algunos momentos sorprendentes. Cuando la joven mamá detrás de mí en el supermercado tenía un carrito repleto de galones de leche, cajas de cereal y bolsas de papitas fritas,
Mi carrito era un triste contraste con su escasa selección, un pequeño envase de leche, unos rollitos de huevo congelados y un plátano. Me sorprendió darme cuenta de que no quería cambiarme de lugar con ella. Claro, ella tiene una vida plena, pero se dirigía a un hogar caótico con una familia que la necesitaba, mientras que yo esperaba con ansias regresar a un santuario de descanso, respiro y recuperación. Por primera vez en mucho tiempo, la única persona de la que debo ocuparme soy yo, y no me considero muy exigente. Cuando la gente me ofrece sus condolencias entre lágrimas, parecen sorprendidos cuando les aseguro, con los ojos secos, que estoy bastante bien. No soy la viuda afligida que esperaban, y yo misma me pregunto qué me pasa. ¿Por qué no siento la tristeza abrumadora que se supone que uno debe sentir ante la muerte de un esposo amado? Creo que la respuesta es que perdí a Benny mientras aún estaba vivo, y fue entonces cuando lo lloré, en secreto y durante mucho tiempo. Lo que estoy experimentando ahora, más que dolor, es una agradable sensación de alivio. Me encantaba estar casada con Benny, y ahora me encanta estar sola. ¿Cómo pueden ser ciertas ambas cosas? Acepta que nada sigue igual. Por supuesto, todavía hay momentos melancólicos. Una vez acerté un Wordle y Benny no estaba ahí para darme un choque de manos. Me sorprendo a mí misma poniendo la mesa para dos y ahuecando la almohada en su lado de la cama. Cuando escucho un chiste gracioso, no veo la hora de compartirlo con mi esposo. He dejado de leer sobre viajes al extranjero porque no quiero que me recuerden los viajes que Benny y yo soñábamos hacer. Al mismo tiempo, estoy agradecida por mi nueva libertad. Como cuando quiero, veo lo que quiero y duermo toda la noche sin despertarme de sueños inquietantes a una realidad aún más inquietante. Estoy pensando en cambiarme el color del cabello y en tener un perro. He redescubierto las alegrías sencillas de la vida cotidiana y, para mi gran sorpresa, tengo frecuentes destellos de algo que pensé que nunca volvería a sentir. Creo que se llama felicidad. Por favor, no me juzgues. You have been listening to a reading of articles published between August the 4th and August the 8th, 2026, from the New York Times Spanish edition. Your reader has been Marianne. Thank you for listening.